Buenas tardes, chicos. Vamos a ver hoy un ejercicio con respecto a los números múltiplos. El problema dice, desarrolle un pseudocódigo donde el usuario introduzca un número menor a 7 y con el aleatorio se obtengan un número entre 1 y 10 de la cantidad de los múltiplos a obtener. O sea, que aunque yo quiera los múltiplos, no sé, del número 5, yo quiero que de ese número 5 me ponga 35, me ponga 7 números que sean múltiplos de 5, o sea, por ejemplo, el 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Entonces, ahí están los 7 números que le estoy solicitando de los números múltiplos. Pero también me pregunta que en caso que no corresponda, o sea, que no sea menor a 7, volver a solicitar el número, ¿sí? En caso de que sí se cumpla, mostrar un mensaje que diga los múltiplos de y el número que se haya solicitado son y mostrar los múltiplos correspondientes. Por lo tanto, el único dato que yo tengo como dato de entrada es número menor a 7, ¿sí? Por lo tanto, ese es uno de los datos que yo tengo que definir, ¿sí? Y aquí ya lo tengo, dato de entrada, número menor a 7. En mi proceso, yo tengo que tener un aleatorio, una variable que vaya de 1 a 10. Aquí ya la estoy poniendo, que se llama cantidad de múltiplos, o sea, cuántos múltiplos quiero de ese número. En caso de que no corresponda, volver a solicitar el número. O sea, si en caso de que esto no se cumpla, que sea menor a 7 o mayor a 0, porque también no quiero un número múltiplo de -1, -2, sino todo que sea positivo, tengo que volver a solicitar el número. Entonces, si es un número mayor a Si es un número menor a 0, digo, perdón, si es un número mayor a 7 y menor a 0, pues que se vuelva a solicitar el número. En caso contrario, si no, entonces quiero que ella realice la operación. Por ejemplo, aquí se utilizan estructuras de ciclos. ¿Por qué? Porque para poder sacar el múltiplo de un número, nada más es multiplicar el número, por ejemplo el 5, por los números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y con eso se obtiene el natural de un número, ¿sí? Para esto vamos a necesitar un contador. Que ese contador puede ser naturales o la variable total contador, ¿sí? ¿Y qué voy a tener como datos de salida? Pues todos los números múltiplos. Entonces, empezando con respecto a nuestro programa, vamos a empezar con la primera parte, que son los datos de entrada. Pero antes de eso tengo que definir cuántas variables tengo. Esta es una, 2, 3 y la cuarta puede ser números naturales o contador, como deseen. Pero si se fijan también, perdón, me equivoqué de aquí. Pero si se fijan, tenemos que todos los datos son enteros porque no traen ningún decimal. Entonces los vamos a poner como enteros. Entonces, no. Y solicito, ya definidas nuestras variables, vamos a solicitar el dato de entrada, en este caso num menor. Y leemos esa variable. Teniendo esta parte, lo que sigue, aquí le vamos a poner un comentario. Estos son datos de entrada. Y ahora, otro comentario que diga datos de proceso.
y salida que están interrelacionados. ¿Por qué están interrelacionados? Porque en el instante en que se hagan el ciclo, dentro del mismo ciclo tengo que ir imprimiendo o mostrando dicho número con sus múltiplos, ¿sí? Entonces, ahora, empezando aquí, empiezo con toda esta parte, ¿sí? Yo necesito obtener la cantidad de múltiplos, entonces en este caso sería aleatorio 10 y tal cual, así como yo ya la tengo aquí definida, o puesta va aquí, ¿sí? Y ahora, ¿qué sigue? Sigue lo que es comprobar si es un número negativo o que sea diferente de esto, poder hacerlo. Fíjense bien, esto es para cuando se cumpla. Si se cumple, se hace eso. Pero si no se cumple, que sea un número mayor a 0, volver a solicitar el número. Entonces, yo lo que primero que quiero hacer es comprobar si mi número menor es mayor o igual a 7, o sea, recuerden que solo me está pidiendo el problema los que sean menor a 7. Si es menor a 7 o el número menor es menor o igual a 0, entonces, si eso es cierto, tengo que utilizar una estructura, yo voy a utilizar la estructura de repetir, donde yo tenga que volver a solicitar el dígito, ¿sí? Y volver a leerlo. Ya cuando lo tenga, ¿qué tengo que hacer? Y esto se tiene que estar ciclando, o sea, yo no voy a salir de ahí hasta que mi número sea mayor a 7 y mi número, perdón, no debo ponerle acento, mi número menor sea mayor a 0. Con esto yo verifico que no vaya a ser menor a 0. Ok, ya teniendo y comprobando eso, ¿sí? Voy a otra estructura a repetir. Cuando ya realmente mi número se haya cumplido esto. Con esto nada más es para que se esté ciclando de que me dé el número que necesito para que realmente se pueda desarrollar, o sea, se pueda hacer el programa, porque si yo no solicito, no lo puedo desarrollar. Voy a utilizar aquí una estructura mientras. Yo le puedo dejar aquí un comentario que diga, esto se realiza para solicitar el número hasta que sea positivo y menor a 7. Y voy con una estructura mientras. Con la estructura mientras es para que me obtenga el número múltiplo. Y empiezo. Mientras voy a mis variables, número natural, sea menor o igual a canti múltiplo, hacer. Esta tiene que irse incrementando de 1 en 1, por lo tanto, esta se convertirá como en un contador, pero es un contador que yo le identifico como números naturales para ayudar al mientras a que vaya avanzando. Por lo tanto, mi número múltiplo
es número menor por mi número natural. Vamos a cortarle aquí para que no se, para que lo podamos tener como número natural. Entonces, ya teniendo esto, aquí lo que va a hacer, ¿qué es lo que tengo aquí? Pues tengo ya establecido que mi número tiene que ser número natural. Recuerden que este es un tipo contador, número natural, tiene que ir avanzando de uno en uno. Entonces, si tiene que ir avanzando, tengo que inicializar. Acuérdense, cuando diga inicializar, significa que yo tengo que poner num natural asignado a 0. ¿Sí? Así que cuando entra, num natural va a entrar y va a ser el primero. Pero si lo pongo en 0, ¿qué pasaría con el primer dato? Lo va a multiplicar y lo va a hacer 0. Entonces, no es a 0 lo que tenemos que hacer. Recuerden que ya les había comentado en otro video que cuando son multiplicaciones y yo lo dejo en 0, me lo va a poner todo en 0. Aquí tendría que ser en 1 para que yo pueda ir avanzando. Y luego, al mismo tiempo, ya voy a mandar mi escribir. Por eso, lo que dice aquí están interrelacionados. Porque me dice mi instrucción aquí que diga los múltiplos de el número incluido son. Fíjense que vamos a aprovechar y nos los vamos a llevar tal cual como tiene en el problema. Los números múltiplos ¿de quién? De num menor son, ¿quiénes son? Pues la variable que trae los múltiplos. ¿Sí? Y aquí me va a ayudar para ir mostrándome todos aquellos que son números múltiplos. ¿Sí? Esto es nada más para la parte de cuando son negativos. Vamos a correrlo. Vamos. Ok, continuamos. Dijimos que lo vamos a probar. Si yo le pongo menos 4, me debería dar el resultado 6 y me vuelve a pedir. ¿Por qué me está pasando esto? Una manera de checarlo es que lo corramos paso por paso para ver qué nos está pasando y otra es checar nuestro programa. Y digo, num menor a 7 y num, fíjense aquí está mi error, num debería ser num menor, ¿sí? Por una simple letra que yo cambie, todo cambia, ¿sí? Ahora sí, sí me da, pero si se fijan no me desglosa, tengo que volver a checar, ya sea con los pasos o por cada uno. Se supone que yo estoy utilizando primero el canti múltiplo aleatorio, checo todas mis variables nuevamente, canti múltiplo, y cuando hago la operación matemática, aquí fíjense, num natural está bien, pero aquí no dice canti, aquí dice cant. Entonces debería decir canti múltiplo. O sea, por eso les digo, siempre chequen todos sus valores para que con base en ellos puedan sacarlos. Aquí me dice que de seguro el aleatorio fue 9 o no, el aleatorio fue 7,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces me muestra 7 números que son múltiplos de 6. ¿Ok? Hasta aquí lo único que tenemos es la parte de cuando el número se tiene que volver a solicitar porque no es un número positivo desde un inicio. Terminando esta parte tendremos que ir a lo que es el si no. Y en el si no tendría que ser nuevamente el hecho nada más de utilizar el mientras. O sea, podría, por ejemplo, seleccionar este y ya nada más copiarlo porque es lo mismo. En caso de que sea positivo va a ser lo mismo. Lo que yo voy a hacer es que aquí yo voy a hacer un cambio. Sí me voy a llevar el mientras, pero voy a utilizar el repetir. Hasta que, ¿sí? Entonces, aquí lo que voy a hacer es hasta que num natural sea mayor a canti múltiplo, que haga, que esté aquí, ¿sí? Que lo esté realizando. Ok, vamos a comprobarlo. Si mi número luego es 5, me saca los múltiplos. Luego. O sea, aquí no hay ningún problema, ¿sí? ¿Qué hace? Automáticamente este es número es cierto, no es cierto, se va a esta parte. Si fuera cierta, entra a esta parte. Entonces, podríamos ponerle un comentario que diga, cuando es el número positivo, cuando es el número positivo, realiza esta parte, ¿sí? Y aquí se va a estar haciendo, o sea, esto realmente se hace una sola vez, pero si ya saqué cómo sacar el múltiplo de 1, ya nada más puedo copiarlo al otro, ¿sí? Yo aquí quise cambiarlo porque quiero que vean dos formas de hacerlo, utilizando mientras y utilizarlo repetir. Para utilizar el para sería otra manera diferente. Y en sí, este es todo nuestro ejercicio. Este ejercicio es tipo examen. Vamos a guardarlo como múltiplos. Le damos salvar. Sí, que reemplace el que ya tenía, si es que tenía algo. Y muchas gracias.